¿Es verdad que te pueden quitar la residencia después de un viaje al exterior? Hoy, en tu canal de inmigración, te daremos las razones. Es verdad que actualmente con el gobierno del presidente Trump, los oficiales de aduanas en los aeropuertos específicamente están siendo más exigentes que antes, y es bastante común que a muchos residentes los estén parando y a veces quitándole las residencias. Un residente legal puede estar fuera de los Estados Unidos no más de un año. Eso significa que después de que un residente está fuera de los Estados Unidos un año consecutivo, inmediatamente le pueden anular o cancelar la residencia y no va a poder regresar a los Estados Unidos. Es muy importante saber que si esto ha pasado, tiene que recurrir inmediatamente a un abogado de inmigración porque hay excepciones a la regla. Por ejemplo, si tiene un familiar enfermo que necesita el cuidado y usted puede demostrar que este familiar lo necesita, es posible que le hagan una excepción y no pueda perder su residencia. Existen dos razones principales por lo que le pueden quitar la residencia después de un viaje al exterior. Número uno es si se demuestra que usted ha abandonado la residencia. Uno abandona la residencia después de permanecer más de un año fuera de los Estados Unidos o de hacer algunos actos que demuestren que usted no quiere residir acá. La otra manera es ser hallado inadmisible. Una persona es hallada inadmisible, por ejemplo, cuando comete un crimen que lo hace una persona no grata para los Estados Unidos. No todos los crímenes califican para esto, por eso es que saber qué crímenes lo hacen inadmisible. Cuando una persona ha cometido un acto criminal o ha cometido un delito, lo primero que recomendamos es acudir a un abogado de inmigración antes de hacer un viaje al exterior. ¿Por qué recomendamos esto? Porque en los Estados Unidos hay 50 estados y, por ejemplo, un delito en la Florida no puede ser el mismo delito que es en otro estado. Por eso es muy importante examinar el estatuto en sí. El estatuto es las reglas que dicen por qué la persona fue acusada de un crimen y los elementos de cada crimen. Los elementos de cada crimen no son los mismos. Hay que hacer una evaluación exhausta de lo que pasó. A veces el solo hecho de cometer un crimen no lo hace deportable o inadmisible. A veces ni siquiera uno necesita una convicción, ni siquiera necesita ser hallado culpable, y solo con admitir en la frontera que hizo un crimen, que cometió un crimen, lo hace inadmisible. Hay que detallar las cosas 100%, llevar documentación sobre lo que pasó y especialmente sobre lo que le pasó al caso, cómo terminó el caso, el delito criminal. Ahora, cuando uno sale al exterior por un viaje largo, por un viaje corto, al regresar tener documentación que pruebe, uno, que no es inadmisible y dos, que no ha abandonado su residencia en los Estados Unidos. ¿Qué documentación se lleva para determinar que uno no es inadmisible? Por ejemplo, si uno estuvo en problemas y cometió un delito, tiene que regresar del viaje con pruebas de que todo se subsanó, todo se arregló, no hubo mayor problemas con ese delito. Más importante es demostrar que el delito no lo hace inadmisible. Ahora, si uno ha salido de los Estados Unidos, no ha cometido ningún crimen, ningún delito, pero ha abusado estando fuera de los Estados Unidos por mucho tiempo, uno tiene que regresar con documentación que no ha abandonado su residencia en los Estados Unidos. ¿Cómo se demuestra que uno no ha abandonado la residencia? Muy fácil. Hay que traer pruebas de que uno hace los impuestos, los income taxes en los Estados Unidos. Hay que demostrar que uno tiene cuentas bancarias en los Estados Unidos. Hay que demostrar que uno tiene una residencia habitual, una residencia permanente, una casa, a lo mejor los pagos del mortgage de la casa, de la hipoteca, o a lo mejor un pago o una renta si alquila,
El contrato de alquiler sería un ejemplo muy preciso. El oficial de inmigración, cuando usted está ingresando por un aeropuerto, por un puerto después de un viaje por crucero, por ejemplo, va a querer ver dos cosas. Si usted es inadmisible porque cometió un delito o si usted ha abandonado su residencia. El oficial de inmigración va a explorar estos dos puntos. Si es inadmisible, el oficial de inmigración va a revisar su récord criminal en los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos, o lo mejor le va a hacer preguntas para que usted admita que ha hecho un delito. Sobre el abandono en la residencia, el oficial va a revisar el tiempo que usted ha estado fuera de los Estados Unidos, si usted ha trabajado fuera de los Estados Unidos. En conclusión, el oficial de inmigración va a querer referir su caso a un juez de inmigración si usted le dice que quiere defender su caso. A veces hay oficiales de inmigración que convencen a las personas que firmen un formulario de inmigración que es el I-407 del USCIS. Este formulario es un formulario voluntario que si la persona lo firma, está abandonando su residencia. Lo que recomendamos a nuestros clientes es que no le tengan miedo a los oficiales de inmigración. Si los llevan a una corte de inmigración frente a un juez de inmigración, lo que tienen que hacer es contratar un abogado experto en inmigración que sepa las leyes y, más importante, que pueda defender sus derechos y ustedes no se queden en el limbo migratorio de no saber si se van a quedar con residencia o si van a ser expulsados de los Estados Unidos. Es muy importante que las personas sepan que cuando un oficial de inmigración refiere el caso al juez de inmigración, uno va a poder tener cierto tipo de defensas al caso de deportación por ser inadmisible o por haber abandonado la residencia. Es muy preferible ir frente al juez de inmigración porque estas determinaciones del juez pueden ser, si son negativas, pueden ser apelables. Ahora, ¿qué es lo que pasa si el oficial de inmigración lo convence para que usted llene el formulario I-407 y renuncie voluntariamente a su residencia? Estos casos son muy difíciles de cambiar. Va a ser muy difícil que usted pueda retomar su residencia nuevamente y lamentablemente, si pasa esto, va a tener que ponerse al final de la fila y otra vez tratar de conseguir una nueva residencia. Hay personas que por diferentes motivos vienen a los Estados Unidos, tienen sus residencias y a lo mejor les sale un mejor trabajo en el exterior, o a lo mejor extrañan a sus familiares y no se adaptan al sistema de los Estados Unidos y pueden decidir en no vivir acá en los Estados Unidos más y renunciar a sus derechos de residente. Si lo hacen y no tienen mayor problema con inmigración en su pasado migratorio o su pasado criminal, estas personas pueden acceder a una visa de no inmigrante y después volver a los Estados Unidos cuando quieren venir de paseo o a visitar a un familiar o a pasear o algún tour. No significa que el renunciar a la residencia significa que uno nunca jamás puede volver a los Estados Unidos. Gracias por seguirnos en nuestro canal de inmigración. Soy el abogado Luis Guerra y espero que les haya gustado esta cápsula. Por favor, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana.